queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 3 del segundo trimestre de este año. El título de la lección es Un Dios Santo y Justo y está basado en el libro de Joel. Esta lección es una lección de esas que conmueve las entrañas del creyente por el deseo ferviente de alcanzar la salvación en tiempos de crisis. Y vamos a ver muchas cosas muy impactantes que van a sacudir nuestro fundamento en la fe y nos van a hacer reflexionar dónde estamos parados. Por ejemplo, vamos a estudiar cuál era el desastre nacional de Judá y cómo era la condición de aquellos días. También vamos a descubrir cuándo deberían tocar trompeta allá en el pueblo de Judá y por qué debían de hacerlo. Seguidamente vamos a comprender profundamente cómo será el derramamiento del Espíritu Santo al final de los días y quiénes van a recibirlo. Y algo más interesante todavía, quiénes proclamarán el nombre de Jehová, por qué y para qué. Y para cerrar con broche de oro en esta semana, vamos a aprender dónde hay refugio en los momentos de aflicción. Y sí, estoy hablando también en los días finales cuando habrá una gran crisis. Estudiemos la lección de esta semana y recibamos la bendición de nuestro Padre Celestial. Muy bien, el versículo clave a memorizar para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Joel, en el capítulo 2, el versículo 11. La Biblia dice así: Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? El profeta Joel está haciendo una advertencia, que viene un día grande, un día terrible, que hay un ejército que va a invadir y que hay alguien que lo dirige y que es grande y muy fuerte. Pero dice una pregunta: ¿quién podrá soportarlo? Esa es la pregunta que vamos a estar respondiendo durante esta semana con la lección Un Dios Santo y Justo. Leo literalmente el pensamiento clave. Dios puede usar las crisis para hacer que su pueblo sea sensible tanto a su dependencia de Él como a su necesidad de renovación y de reformas espirituales. Dios siempre pone un mensajero en el camino para que el pueblo de Dios pueda ser apercibido, pueda ser advertido, y de esta manera, al enviar una alarma, sirve como una advertencia de salvación. En la masiva plaga de langostas y severa sequía que estaban devastando al reino del sur de Judá, el profeta Joel, un profeta contemporáneo de Amós y de Oseas, ve una señal muy grande y espantosa en el día del juicio. Más adelante dice que él llama a todo el pueblo de Judá y lo llama a renunciar al pecado y a volverse a Dios. Durante todo su relato, él describe las langostas como un ejército de Dios y ve en su llegada el castigo de Dios para el pueblo de Israel que está siendo infiel. Recuerden, el pueblo está en malos caminos. El profeta está advirtiéndole al pueblo de que podrían llegar a una perdición y está diciendo: habrá un ejército que va a invadir y será un día terrible. Sigo leyendo literalmente. No importa cuán severo sea el juicio, este podría conducir a la salvación y a la redención de aquellos cuyos corazones se abrieran a la conducción de Dios. En otras palabras, Dios siempre está mandando advertencias para salvarnos. Está dándonos una voz de alarma a través del profeta Joel y está haciendo un llamado de atención para que el pueblo se vuelva a Dios. Es el llamado que te hace a ti y me hace a mí. Día tras día, un Dios santo y justo diariamente nos está llamando. ¿Para qué? Para que nos volvamos a sus caminos. Disfrutemos del estudio de esta semana y veamos qué nos dice la lección del día domingo con su tema, que es
Un desastre nacional. Aquí podemos ver cuál era la condición del pueblo de Judá, específicamente las condiciones en las cuales ellos se encontrarían producto de su desobediencia a la voluntad de Dios. Joel capítulo 1 hace una descripción bien clara de cuál era la advertencia que él le traía al pueblo. Y él trae una advertencia muy específica. Dice que la oruga es como un gusano que ataca las plantas, que ataca las cosechas, que ataca prácticamente la planta que tiene que llegar a dar fruto. La oruga, el saltón, el revoltón y la langosta son las plagas de las cuales el profeta toma como figura para hacerle saber al pueblo qué es lo que va a pasar. Dice, lo que la oruga dejó, o sea, lo que el gusano no se comió, se lo comió el saltón. Y lo que el saltón no se comió, se lo comió el revoltón. Y lo que el revoltón no se comió, se lo comió la langosta. Así es que las langostas, estos animales que son, en algunas partes se les llama chapulines, otros se les llaman brincamontes, y así sucesivamente. Se refiere a un animal que va a las cosechas y se come la cosecha y obviamente no hay fruto. Hace una advertencia también a aquellos borrachos, le dice. O sea, aquellos que usan de tomar vino, porque las vides van a ser taladas también por estos animales. No va a haber vino. Y el vino que no va a haber le va a hacer sentirse al pueblo de Judá como una joven viuda que definitivamente su marido lo perdió. Está ella pobre viuda, no tiene quien la socorra y su condición es terrible. Pero es más aún, imagínese usted en el campo estaban las ovejas, en el campo estaban los toros, en el campo estaban los animales que pastaban. Y al no haber pasto, los animales se estaban enflaqueciendo. Y al estarse enflaqueciendo estos animales, muriéndose por la sequía, muriéndose por aquello que los animales, el saltón, el revoltón y la langosta se comieron. Ahora había solo desastre, calamidad, la sequía que había de llegar era un desastre porque no había ni pasto para que los animales comieran. Así es que en una sociedad agrícola como la del pueblo de Judá, esto realmente era una crisis, era un desastre nacional. La destrucción ecológica podría incapacitar la economía de una nación durante años. Oiga usted esto, además de la pérdida de alimentos, sombra, leña, estaba la amenaza de la erosión. Algunos árboles frutales en Palestina demoran 20 años en crecer antes de ser productivos. En otras palabras, al haberse comido las plagas, los alimentos, ¿cómo iban a ser? La sequía vendría. Es un desastre terrible. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, el versículo 38, el tema es las bendiciones y las maldiciones por la obediencia o la desobediencia. Allí dice la Biblia, sacará mucha semilla en el campo, o sea, va a ir a sembrar la tierra y recogerá poco, o sea, no va a recoger cosecha o va a recoger poca cosecha y la langosta lo consumirá. En otras palabras, la langosta, el revoltón, el saltón y la oruga serían las plagas que destruirían las condiciones de las cosechas del pueblo de Judá. Todo por la desobediencia. La destrucción causada por la langosta fue peor por la sequía. Todas las cosechas se marchitaron y los agricultores se desesperaban porque no tenían nada para comer o para vender. Ni siquiera semillas para volver a plantar. Era una calamidad, era un desastre nacional en el pueblo. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Esto solamente era la advertencia del profeta Joel. Imagínense ustedes, no habrían uvas, no habrían granos, no habrían aceite, no habría trigo, no habría cebada, todo se echaría a perder. Al no haber trigo no habría pan, y no habría pan, y al no haber pan, recuerden, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces ellos estarían muertos de hambre. El trigo y la cebada eran los granos más importantes en Palestina. Las vides y las higueras en la Biblia simbolizan una vida pacífica con abundancia de las bendiciones de Dios en la tierra prometida. Dios había prometido abundancia, Dios había prometido prosperidad al pueblo, pero por la desobediencia, por no seguir las instrucciones de Dios, ellos caerían en este desastre nacional. Todo esto ahora estaba amenazado con el juicio divino
producido por causa de sus pecados. Los pecados del pueblo de Judá eran los que tenían esta condición. La siega era un tiempo de alegría cuando levantaban la cosecha. Recuerden que ellos traían las primicias, eran los frutos, los primeros frutos, y al templo llevaban, al alfolí, o sea, al templo, llevaban estas ofrendas, llevaban los toros engordados, llevaban los becerritos, llevaban las ofrendas. Y al no haber nada de esto, había calamidad en el templo, había necesidades en el templo, había desastre. Se esperaba que la gente adorara y obedeciera a Dios, porque Él era quien le había dado la tierra. Pero por la desobediencia de este pueblo, había un desastre terrible. Continuemos con la lección de esta semana. Descubramos qué nos dice la lección en el día lunes, con su tema que es tocar trompeta. Muy bien, la lección del día lunes es una de esas lecciones muy importantes, porque es un llamado de Dios a través del profeta Joel a tocar trompeta. ¿Qué significaba tocar trompeta? Tocar trompeta significaba llamar a una santa convocación. A través del sonido de la trompeta se llamaba a todo el pueblo a que se reuniera para tener esta santa convocación. Cuando suceden los desastres naturales, estos provocan muchas preguntas. Estas preguntas pueden ser de diversas maneras y de diversas formas. Por ejemplo, ¿por qué permitió Dios que esto suceda? ¿Por qué algunos pueblos algunas veces viven mientras otros pueblos mueren? Nos preguntamos por qué, por qué, por qué. Nunca preguntamos para qué suceden estas cosas. Joel no dudaba de que la plaga de langostas podría conducir a una vislumbre del plan de Dios. Recuerden que las langostas no dejaron nada, se comieron toda la cosecha o lo poco que podía haberse cosechado. Y peor aún, llegó una terrible sequía que esto terminó de acabar con todo. La ofrenda que se llevaba al templo, como las primicias, como los sacrificios y las ofrendas diarias en el templo, cesaron, ya no había más. ¿Por qué? Porque era un desastre como lo vimos el día anterior. La eliminación de los sacrificios fue severa, pero una advertencia al pueblo de que una de su condición era grave. El no poder ofrecer los sacrificios simbolizaba la ruptura del pacto del pueblo de Israel con Dios mismo. Pero ¿saben algo interesante? El profeta Joel se enfoca en algo muy positivo, pero a diferencia de muchos de los otros profetas, Joel no tomó mucho tiempo en analizar los fracasos del pueblo. Él estaba mucho más interesado en defender, en detenerse en la curación como lo prescribía el divino médico de Israel. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Realmente el profeta Joel hizo un llamado a los sacerdotes y les dijo a los sacerdotes, miren, pónganse listos, llamen a santa convocación, el pueblo está mal. Tal es el sacerdote, tal es el pueblo. Los mismos sacerdotes habían sido de alguna manera negligentes en santificar al pueblo y el pueblo se había descarriado. Entonces el profeta Joel hace una súplica, les dice, suenen la trompeta, menciónenles alarma. ¿Por qué? Porque esta es una condición muy terrible. Tanto así que escuchen lo que dice la Biblia con relación a esto. Le dice Joel a los sacerdotes, ¿no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos? Y la alegría y el placer en la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. El trigo se sembró y se pudrió en la tierra, ni siquiera nació. Era un desastre. ¿Cómo gimieron las bestias? Dice, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes porque no tuvieron pasto. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Fue un desastre, una calamidad ecológico. Entonces vemos que el profeta le dice, hay un llamado, hay una santa convocación y él hace una súplica a los sacerdotes. Dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá como destrucción por el Todopoderoso, va a ser terrible. Toquen trompeta, santifiquen la reunión, santifíquense todos y llaman a ayuno y a oración. El profeta ruega a los líderes espirituales que llamen a un día nacional de ayuno y de oración para que el pueblo escudriñe sus corazones, renuncie a sus pecados y se vuelva a Dios.
Este era el propósito de tocar la trompeta, era santa convocación para santificarse. Dios es el Dios de la creación, el Dios de la naturaleza, como nosotros le llamamos. Él está al control, y si Él escucha la súplica del pueblo, Él sanará la tierra, como dice la Biblia. El profeta Joel le dice al pueblo que deberían rasgar sus corazones y abrirlos a la gracia y a la compasión de Dios. A veces nos quedamos perplejos por desastres, por las cosas que suceden. Pero en ese momento es que tenemos que levantar nuestros ojos y ver de dónde viene nuestro socorro. Hemos de tocar trompeta, ciertamente. Hemos de proclamar ayuno, oración y santificación. ¿Para qué? Para que la gracia de Dios, como el rocío que caía por la mañana y regaba ya el huerto del Edén, venga a refrescar nuestros corazones y nos reconcilie con nuestro Dios. Descubramos la lección del día martes con su tema, que es el don del Espíritu de Dios. El don del Espíritu de Dios no es otra cosa más que aquello que Dios ha prometido a aquellos que le aman, que le buscan de corazón. Dios ha prometido equipar a todo aquel que le busca con el poder glorioso del Espíritu Santo o el Espíritu de Dios. Joel capítulo 2 del 28 al 29 hace un llamado glorioso, poderoso y bien directo. Dice: tocad trompeta en Sión, dad alarma, proclamad ayuno, reunid al pueblo. Oiga bien, dice: tocad trompeta, dad alarma, proclamar ayuno, reunid al pueblo. Y ahora sí, después de esto, ahí es donde dice la promesa, después de esto, ¿después de qué? De tocar trompeta, de llamar a santa convocación, de tener ayuno, oración y sincero arrepentimiento. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice, sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Esta es una promesa. En el día de Pentecostés, cuando el apóstol Pedro estaba predicando, fue un derramamiento parcial del Espíritu de Dios. Esto podríamos decir, como en el Pentecostés, fue parte de la lluvia temprana, o la lluvia, los primeros chubascos de aguas en la unción del Espíritu Santo. Y ahí pudimos ver que Pedro predicaba con poder, llamando a santa convocación al pueblo que le oía. Lleno del Espíritu, él predicaba, y algo curioso, el Espíritu de Dios cayó sobre los oyentes, y los que le oían entendieron el mensaje que Pedro estaba dando. Esto es algo curioso, porque el Espíritu de Dios cayó sobre aquellos. Y entonces dice así: el Señor anunció por boca del profeta Joel que una manifestación especial del Espíritu se realizaría en el tiempo que precedería inmediatamente a las escenas del gran día de Dios, de acuerdo a Joel capítulo 2. Esta profecía se cumplió parcialmente con el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, pero alcanzará su cumplimiento completo en las manifestaciones de la gracia divina que han de acompañar la obra final del Evangelio. Sobre toda carne Él derramará su Espíritu. ¿Sobre toda qué? Sobre toda carne. Esto tiene un propósito. En el contexto inmediato de Joel, el arrepentimiento seguiría un gran derramamiento del Espíritu de Dios. Esto traería una maravillosa renovación en vez de destrucción. Seguiría el don de bendiciones divinas. Dios asegura a su pueblo que restaurará su creación y liberará a la nación de los opresores. Es una lección de grande importancia en el estudio de esta semana, porque aquí aprendemos del mensaje de proclamar el nombre de Dios. El libro de Joel, capítulo 2, los versículos 31 y 32, nos dan el mensaje de lo que va a pasar el día grande del Señor. La Biblia dice así: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Cómo dijo? Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová. Allí está poniendo su firma el Señor. Así ha dicho Jehová. Y entre el remanente, el cual él habrá llamado.
El oscurecimiento del sol y el cambio de la luna en sangre no deben entenderse como desastres naturales, sino como señales sobrenaturales de la cercanía de nuestro Dios. Resulta que en el antiguo, tanto los babilonios como los asirios y todos esos pueblos paganos tenían la costumbre, las tradiciones de adorar a los astros. Ellos estaban dados a la, podemos decir, a la adivinación y a esto de las astrologías. Ellos tenían ídolos que se referían hacia esas cosas que son abominación para el Señor. Moisés mandó al pueblo de Dios a abstenerse, a evitar, a no adorar a los astros, a no poner atención a estas cosas que son paganas y son realmente diabólicas. Dice que aún el ejército de las estrellas, al final de los días, perderá su poder y no dará más luz, porque la presencia y la gloria de Dios resplandecerá más que todo lo demás. Recuerde que Apocalipsis dice que en el cielo nuevo y en la tierra nueva no habrá más necesidad del sol. ¿Por qué? Porque Dios mismo va a ser quien va a alumbrar la ciudad santa y la tierra nueva. Aunque la aparición de Cristo aterroriza a los no arrepentidos, en realidad la venida del Señor Jesucristo es la más grande y la más hermosa esperanza del creyente, porque en Cristo se encuentra la salvación. El libro de Isaías, capítulo 25, versículo 9 dice: y se dirá en aquel día, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Esta gente que proclama esto está esperando la venida de Jesús, está esperando la venida del Señor. No están en temor. ¿Por qué? Porque ellos tienen esperanza, tienen su confianza puesta en el Señor. Y asimismo el libro de los Hechos y el libro de Romanos dice las mismas palabras: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Esto hace una referencia, para algunos dicen, ok, hay que invocar el nombre de Jehová. Ese es el Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel. Pero el Dios que ha sido enviado para nosotros se llama Jesucristo. Así que todo aquel que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. En el momento de calamidad, en el momento de aflicción, en el momento de turbulencia, de desastre, de cualquier manera, el que clame el nombre de Jehová o el nombre de Jesucristo será salvo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso, bendito y santo de nuestro Señor Jesucristo. En Él está la salvación. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. En la Escritura, la expresión invocar el nombre del Señor no solo significa llamarse un seguidor del Señor y reclamar sus promesas. También puede significar proclamar el nombre de Dios, es decir, ser un testigo ante otros acerca del Señor y lo que Él ha hecho o está haciendo por el mundo o está haciendo por ti. Abraham proclamó el nombre del Señor. ¿Cómo? Haciendo altares. Donde quiera iba, hacía altares. Así proclamaba el nombre del Señor. Moisés también en el monte de Sión proclamó la gloria del Señor, proclamó la bondad, la gracia. Y como dijo, Jehová, Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa fue la expresión de Moisés con tan solo ver apenas las espaldas del Señor. Él proclamó el nombre glorioso del Señor. Y asimismo el salmista llama a los fieles a dar gracias a Dios e invocar su nombre, dando a conocer a las naciones lo que Él ha dicho. En Salmos, capítulo 105, el versículo 1 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Eso es también proclamar el nombre del Señor. Hemos de ser testigos del Señor. Así es que esto es proclamar. Proclamar el nombre del Señor es ser un mensajero, dar las buenas noticias, decir que Dios reina en este mundo a pesar de todos los desastres. Es llamar la atención de la gente y contar a todos del poderoso, generoso y tierno amante Salvador, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa para ti proclamar su nombre? ¿Qué significa para mí decir las grandes maravillas que el Señor ha hecho con mi vida desde el pasado, en el presente y en el futuro? Así es que hemos de proclamar el nombre de nuestro Dios. Aprendamos de la lección del día jueves y veamos cuál es el tema de ese día.
el cual nos dice que es refugio en tiempos de aflicción. Continuemos con la lección. La lección del día jueves es una lección muy poderosa porque en ella nos invita a alcanzar la salvación buscando un refugio a tiempo. Los profetas comparan la venida del Señor Jesús o el juicio de Dios con el rugido de un león y el sonido que estremece a todo mundo. En la Biblia, Sión o el monte de Sión se designa el lugar del trono terrenal de Dios en Jerusalén. Desde allí Dios castigará al enemigo, pero al mismo tiempo va a vindicar a su pueblo que espera la victoria de Dios y compartirá su triunfo cuando renueve la creación. En realidad, Dios va a castigar a todo aquel pecador impenitente, a todo aquel que rebelde y abiertamente le ha dado la espalda y no lo ha reconocido como Dios, como el creador y como el hacedor de él mismo. Recuerda que al final, en Apocalipsis 14 dice adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Unos van a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y otros van a adorar a la bestia y a su imagen. Es bueno recordar que el mal y el pecado son muy reales y que sus fuerzas tratan de oponerse a Dios y destruir toda forma de vida. Dios es enemigo del mal, por esto Joel nos invita a examinar nuestras vidas para asegurarnos de que estamos del lado de Dios a fin de ser protegidos en el día del juicio. La lección presenta Mateo capítulo 10, versículos 28 al 31, donde Jesucristo dice estas tremendas palabras. Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. En otras palabras, si nosotros pudiéramos llegar a morir en un desastre, no tenemos que tener temor de eso. ¿Por qué? Porque si nuestra vida está escondida en Dios, si estamos metidos en el refugio de salvación, aunque este cuerpo se muera, nuestra alma está asegurada, nuestra vida está asegurada con Dios. Así es que, dice Jesús, no se preocupen, aún el cabello de su cabeza, cada pelo está contado. Los pajaritos no caen si Dios no los permite. Miren, los pajarillos se venden allí en el templo para ser ofrecidos, pero, dice Jesús, ¿sabe qué? Es porque así lo permite Dios. Así es que Dios sostiene a quienes perseveran en la fe. Puede traer desolación sobre la tierra. No obstante, su pueblo no necesita temer sus actos de juicio porque Él ha prometido protegerlos. Hay que huir de las ciudades. Él ha prometido protegerlos. No, pero es que viene la persecución. Él ha prometido protegernos. No es que el Papa, no es que la bestia, no es que... Hermanos, confíen en el Señor. Refugio en tiempo de aflicción. El Señor Jesús es nuestro refugio. Este mensaje profético nos desafía a caminar en el Espíritu, a seguir una vida cristiana de todo corazón y alcanzar a quienes todavía no conocen el nombre de Cristo. Así es que muchos de nosotros necesitamos conocer y tener una experiencia con el Señor, estar seguros, estar cimentados en la fe de que Él nos va a proteger siempre. El libro de Joel termina con una visión de un mundo transformado donde fluye un río en medio de la Nueva Jerusalén. Y la presencia de Dios eterno está entre su pueblo perdonado. Hay la garantía de que todo aquel que clame al nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor es un refugio. Ahora me acuerdo que dijo el salmista, dice, este pobre clamó y le oyó el Señor. La pregunta es, ¿cuál es nuestra verdadera condición delante del Señor? ¿Cuál es nuestra verdadera necesidad para poder alcanzar la salvación? ¿Cuál es el peligro en el que tú te encuentras, en el que yo me encuentro? ¿Cómo haremos? ¿Correremos hacia ese refugio? ¿O no sentimos el dolor del sufrimiento de esta vida llena de pecado y de dolor? ¿Cuáles son las heridas que el Señor está dispuesto a curar, que todavía no están curadas ni vendadas con aceite? ¿Deseamos esa curación? La respuesta está en ti y la respuesta está en mí. ¿Qué dolores estás sufriendo que el Señor no puede sanar? Recuerda que la bendición de Dios está en Él. Él es un refugio en medio de la tormenta. Y aún al final de los tiempos, el Señor
traerá salvación. Terminemos la lección de esta semana, leamos la conclusión y recibamos total bendición con esta lección. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante esta semana! La lección, un Dios santo y justo, ha demostrado que Dios tiene un plan para salvar no solo a la iglesia a la que pertenecemos, sino al mundo entero. Y en este plan consiste que Dios va a salvar a todo aquel que le busque de corazón y sinceramente. El nombre del profeta Joel era común en los tiempos bíblicos y significa el Señor es Dios. Ese nombre es apropiado al tema general del libro. Solo Dios es completamente santo y justo, y su obra es soberana en la tierra. La historia de su pueblo, así como la de las naciones, está en sus manos. Lo mismo es cierto en la vida de cada ser humano. En esta ocasión, quiero darle gracias a todos aquellos que nos han escrito, que nos han hecho sus comentarios allí abajo en la lección. Quiero agradecer a aquellos que han dado testimonio y nos han mandado correos electrónicos diciéndoles cómo ha sido de bendición mi escuela sabática. Por favor, haznos también tú el favor, ponle allá abajo un like, suscríbete a nuestro canal o comenta y déjanos saber si te gustó la lección. Continuamos con el tema de esta semana. Dios pide un reavivamiento y una reforma. Las palabras de la Biblia y la Biblia sola deben oírse desde el púlpito, pero la Biblia ha sido despojada de su poder y el resultado se ve en la reducción del trono de la vida espiritual. En muchos sermones que se pronuncian hoy, no hay manifestación divina que despierte la conciencia y comunique vida al alma. Es necesario un reavivamiento, es necesario una reforma de nuestra conducta. Hemos de agarrar la Biblia y la Biblia sola y hacer de ella nuestro manantial de agua fresca para fortalecer nuestra alma y crecer nuestra esperanza. Son muchos los que están clamando en pos de Dios viviente y anhelando la presencia divina. Permítase la palabra de Dios que hable al corazón y que aquellos a quienes Dios se le habló de tradiciones y teorías máximas humanas oigan la voz de aquel que puede renovar el alma para vida eterna. La pregunta de esta semana es: ¿será que Dios realmente perdona todo pecado? ¿Hay algún pecado que Dios no pueda perdonar? Por favor, deja tu comentario y dinos si es esto correcto o no. Si hay un pecado que Dios no pueda perdonar, dínoslo allá abajo. Y si Dios puede perdonar todos los pecados, incluyendo la idolatría y todo tipo de maldades, ponlo allá abajo. ¿Por qué no? Danos tu testimonio. Un Dios santo y justo nos demostró 5 conceptos poderosos que con ellos podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Por ejemplo, un desastre nacional. La condición del pueblo era desastrosa. La maldición que Dios estaba decretando por medio del profeta era que iba a haber un desastre terrible en la ecología, no habrían cosechas, no habría pasto para el ganado y tampoco habrían ofrendas ni sacrificios en el mismo templo de Dios. La condición de pecado del pueblo era totalmente de espaldas a lo que era la voluntad de Dios. Este fue el concepto número 1. El concepto número 2, tocar trompeta. Tocar trompeta no es otra cosa más que sonar una alarma, llamar la atención del pueblo y que los sacerdotes del pueblo llamaran al pueblo a la santificación, a volverse a Dios para santificar y renovar el pacto que había sido roto por el pueblo ante la presencia de Dios. El mensaje del tema número 3, el concepto, el don del Espíritu de Dios. Dios ha prometido derramar su Espíritu sobre toda carne, sobre todo aquel que invoque el nombre del Señor. Y la promesa es que los jóvenes verán. ¿Los jóvenes qué? Verán visiones. Los ancianos soñarán sueños. Y los jóvenes y las muchachas también van a tener una renovación poderosa en el Espíritu del Señor. ¿Y qué diremos del concepto número 4? Proclamar el nombre de Dios. Así como Abraham
e iba dejando altares para proclamar el nombre de Dios. Moisés también lo proclamó cuando lo vio por la hendidura de la peña, al ver apenas sus espaldas, y dijo: Dios grande, poderoso, terrible, pero grande en misericordia. David dijo también: proclamar las maravillas del Señor. ¿Y qué diremos del tema número 5? Refugio en tiempo de aflicción. Dios es santo, Dios es justo, es bueno y salva. Él es un refugio para todo aquel que le busca y es galardonador de aquellos que le encuentran. Esa fue la lección número 3 de la lección del segundo trimestre. La próxima semana vamos a estudiar el tema de la lección, que es Señor de todas las naciones. Estaremos estudiando el libro de Amós. Gracias por visitar el canal de Mi Escuela Sabática. No olvide dejarnos allí su like, suscríbase o su comentario, y nos vemos la próxima semana para estudiar esta tremenda lección. Les habló su hermano y su amigo Marlon García. Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga.